Durante décadas, Verónica Castro fue la sonrisa que sostuvo a millones, pero detrás de esa imagen hay una historia que hoy vuelve como un golpe. Él le pegó y ella lo encubrió. Ahora Verónica Castro dice que ya no quiere vivir más. Entre confesiones en cámara, versiones que cambian con los años y un silencio que solo crece, vamos a juntar las piezas que casi nadie se atreve a conectar. Antes de seguir, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y quédate hasta el final, porque la última revelación te va a dejar impactado. Todo empieza con una escena que quedó grabada en la memoria colectiva. Cristian Castro frente a cámaras, hablando sin rodeos, reconociendo que había agredido a su madre. No fue un rumor ni un susurro de pasillo, fue una admisión pública que rompió una imagen cuidadosamente construida durante años. Pero lo verdaderamente inquietante no es solo lo que se dijo en ese momento, sino lo que ocurrió después, cuando el tiempo pasó y las versiones empezaron a cambiar. Porque años más tarde, el mismo protagonista negó lo que antes había aceptado, minimizó los hechos, los redefinió, los diluyó en palabras ambiguas. Y entonces surge la primera gran pregunta que sostiene todo este video. ¿Quién dice la verdad cuando una confesión desaparece y deja en su lugar un vacío? Este capítulo no busca sentenciar, busca entender, porque cuando alguien confiesa algo tan grave en televisión nacional, no lo hace a la ligera, y cuando después lo niega, tampoco. Entre esos dos momentos hay miedo, hay estrategia, hay culpa o hay cálculo, y entender ese intervalo es clave para comprender todo lo que vendrá después. Aquí no hablamos solo de un conflicto familiar, hablamos de cómo funciona el silencio, de cómo se reescribe la memoria pública y de cómo una madre queda atrapada entre dos fuegos, el escándalo y la protección. Desde ese instante inicial, Verónica ya no es solo una figura pública, es una mujer colocada en una posición imposible, porque cualquier palabra suya podía destruir a su hijo o destruirla a ella. Y ese dilema explica por qué este comienzo es tan importante, porque aquí nace el patrón que se repetirá una y otra vez, el patrón de callar, de cubrir, de aguantar. Este capítulo abre la herida, no para el morbo, sino para dejar claro algo fundamental. Cuando una confesión se hace pública y luego se borra, el daño no desaparece, solo se traslada. Y ese daño, como verás en los próximos capítulos, no se quedó en un estudio de televisión, sino que marcó una vida entera. Para entender a la mujer que hoy guarda silencio, hay que volver al momento exacto en que Verónica Castro dejó de ser una niña. No fue un proceso lento ni simbólico, fue un corte brusco. A los 8 años, su padre se fue y con esa salida no solo desapareció una figura, sino que también se derrumbó la idea de hogar. De un día para otro, la infancia terminó y la supervivencia comenzó. La familia pasó de una casa normal a un espacio mínimo, sin privacidad, sin comodidad y sin margen de error. Mientras su madre salía a trabajar jornadas interminables, alguien tenía que quedarse a cargo de todo lo demás, y esa alguien fue Verónica. Cocinar lo poco que había, cuidar a los hermanos, ayudarlos con la escuela, calmarlos cuando lloraban, asumir responsabilidades que ningún niño debería cargar. Ahí se forma la base de todo, la creencia de que el amor se demuestra aguantando, de que la fortaleza consiste en no quejarse y de que pedir ayuda es un lujo que no existe. Verónica no tuvo opción de elegir, simplemente tuvo que adaptarse. Mientras otras niñas jugaban, Verónica aprendía a resolver. Mientras otras soñaban, Verónica calculaba cómo hacer rendir lo poco que tenían. Y sin darse cuenta, empezó a repetir el modelo que veía todos los días. Una madre que nunca se detenía, que nunca decía no puedo más, que sonreía aunque estuviera rota por dentro. Esa imagen se volvió ley. Desde entonces, Verónica entendió que su valor estaba en sostener a los demás, incluso si eso significaba desaparecer como persona. Este capítulo no habla de fama ni de escándalos, habla del origen invisible de todo lo que vendrá después, porque cuando una niña aprende tan temprano que su papel es cargar, proteger y callar, ese aprendizaje no se borra con el éxito ni con el dinero, se queda incrustado y se convierte en destino. Y aquí, en esta infancia interrumpida, se siembra la semilla de todas las decisiones futuras, de todos los silencios y de todas las protecciones que marcarán su vida. Cuando el padre se fue, el golpe no fue solo emocional, fue material, inmediato y brutal.
El hogar que conocía Verónica Castro dejó de ser un espacio de protección y se convirtió en un lugar donde cada día era una prueba de resistencia. 5 personas pasaron a vivir en un espacio mínimo, sin intimidad, sin comodidad y sin certezas. No había margen para errores ni para caprichos infantiles, porque la prioridad era una sola: sobrevivir. El dinero no alcanzaba, la comida era escasa y las rutinas estaban marcadas por la ausencia. La madre salía a trabajar desde temprano y regresaba agotada, y durante esas horas la casa quedaba en manos de una niña que ya había entendido que no podía fallar. Verónica aprendió a administrar lo poco que había, a dividir, a rendir, a improvisar. No se trataba de elegir, se trataba de resolver. Resolver el hambre, el cansancio, el miedo y la responsabilidad. Ese ambiente moldeó una forma de ver el mundo. Nada está garantizado. Nadie va a venir a rescatarte. Todo depende de ti. La infancia quedó suspendida, reemplazada por una lógica adulta, donde el error tenía consecuencias reales. No había espacio para quejarse ni para pedir más, porque simplemente no existía el más. Ese hogar reducido a supervivencia también enseñó otra lección silenciosa. El sacrificio no se anuncia, se asume. La madre nunca se permitió caer frente a sus hijos, y Verónica absorbió ese ejemplo como una norma absoluta. Sonreír aunque duela, seguir aunque cueste, callar aunque pese. Este capítulo es clave porque aquí se construye la mentalidad que explicará todas las decisiones futuras. No es solo pobreza, es una escuela emocional donde se aprende que el amor se demuestra cargando, que la familia se sostiene a cualquier precio y que uno vale por lo que aguanta. Desde ese momento, Verónica no volvió a pensar su vida en términos de cuidado hacia ella misma, sino en términos de responsabilidad hacia los otros. Y cuando un hogar se convierte tan temprano en un campo de resistencia, salir de ahí no significa dejar de sobrevivir, significa llevar esa lógica a todos los espacios de la vida, incluso cuando el éxito, la fama y el aplauso parecen decir lo contrario. Para una joven que había aprendido a sobrevivir antes que a soñar, el arte no fue un capricho, fue una salida. En la adolescencia, Verónica Castro descubre que actuar podía ser algo más que una vocación, podía ser la puerta para escapar de la carencia, para ayudar en casa y para demostrar que su historia no estaba condenada a repetirse. No entra al mundo artístico con privilegios ni padrinos, entra con disciplina, estudio y la urgencia de quien no puede fallar. Cada clase, cada audición y cada pequeño papel significaban una oportunidad real de cambiar el destino familiar. El escenario se convierte en refugio y en promesa, porque ahí el esfuerzo sí tenía recompensa y el talento podía abrir caminos que la vida había cerrado. Poco a poco llegan las fotonovelas, los trabajos menores, las apariciones discretas en televisión, y aunque el reconocimiento todavía no existe, ella ya entiende algo esencial. Si se entrega por completo, puede avanzar. Pero ese mismo impulso tiene un costo silencioso. El sueño artístico no solo le ofrece libertad, también refuerza la idea de que hay que darlo todo sin medir consecuencias, trabajar más que nadie, aceptar lo que venga, no decir que no quejarse, no incomodar. El aplauso se vuelve una forma de validación que compensa años de carencias emocionales y la aprobación externa empieza a ocupar el lugar del cuidado propio. Cada paso adelante confirma la creencia aprendida en casa. El sacrificio es el precio del progreso. Así, el sueño se vuelve escape, sí, pero también una nueva forma de cargar con todo. Solo que ahora frente a cámaras, con luces, con expectativas y con una presión constante por no defraudar a nadie, incluso cuando eso implique dejarse a sí misma para después. En el momento en el que su carrera apenas empezaba a tomar forma, Verónica Castro se cruza con un hombre que representaba todo lo que ella no tenía: experiencia, poder, reconocimiento y una seguridad que imponía. Manuel Valdés era mayor, famoso y admirado. Ella era joven, sin red de apoyo y con una historia de carencias que la había entrenado para aceptar más de lo que debía. La relación nace envuelta en encanto y atención,
pero también en un desequilibrio evidente que con el tiempo se volvería determinante. Él ocupaba el centro del escenario, ella orbitaba alrededor, agradecida por ser vista, por ser elegida, por sentir que alguien con ese peso la validaba. En ese contexto, decir no parecía una opción real, no porque no existiera, sino porque su historia personal le había enseñado que perder una oportunidad podía costarlo todo. El desbalance no era solo de edad o de fama, era emocional. Él tenía alternativas, ella necesitaba que aquello funcionara. Y así, sin advertirlo, Verónica vuelve a entrar en un patrón conocido: adaptarse, complacer, aguantar. La relación avanza entre giras, encuentros discretos y promesas implícitas que nunca se nombran. Para ella la atención se confunde con amor, para él la comodidad con control. Nadie le explica las reglas, nadie le advierte el terreno en el que pisa. En una industria donde el silencio suele proteger al poderoso, Verónica aprende a leer señales tarde y a callar temprano. Este capítulo es clave porque muestra cómo una mujer que salió de la escasez entra en una dinámica donde el precio vuelve a ser ella misma. No hay violencia explícita aún, pero hay algo igual de peligroso: la normalización del desequilibrio. Cuando una relación se construye sobre la diferencia de poder, el final casi nunca es justo para quien tiene menos. Y aquí, sin saberlo, Verónica da un paso que marcará el resto de su vida, convencida de que resistir también es una forma de amar, aun cuando ese amor empiece a inclinar la balanza en su contra. Hay momentos que definen una vida entera con una sola frase, y este es uno de ellos. Cuando Verónica Castro comunica que está embarazada, no recibe una propuesta de futuro ni una promesa de responsabilidad compartida. Recibe una respuesta que, según la versión que tú aportaste, la reduce a lo mínimo. No una familia, no un proyecto en común, apenas un lugar y visitas ocasionales. No es solo una negativa, es una forma de marcar territorio y de dejar claro quién decide y quién se adapta. Esa frase cae sobre una joven que ya había aprendido desde niña que el abandono se supera aguantando, no reclamando. Frente a ella está Manuel Valdés, con fama, edad y poder suficientes para retirarse sin consecuencias reales, mientras ella enfrenta una realidad mucho más dura: seguir sola o desaparecer. Y entonces toma la decisión que la acompañará siempre: seguir adelante sin pedir nada, tener al hijo, cargar con todo, y no exigirle a nadie lo que por derecho le correspondería. En ese instante no solo decide ser madre soltera, sino también confirmar una creencia profunda: amar es soportar, proteger es callar, dignidad no molestar. Esa frase se vuelve un eco que resuena años después en cada renuncia, en cada silencio y en cada protección injusta, porque cuando alguien acepta tan temprano recibir tan poco, aprende a conformarse incluso con el daño. Esta revelación no es escandalosa por lo que dice, sino por lo que explica. Explica por qué Verónica nunca reclamó públicamente, por qué nunca expuso, por qué siempre eligió cubrir antes que confrontar. Explica cómo el abandono inicial se transforma en patrón y cómo una mujer brillante y fuerte termina normalizando el sacrificio como si fuera amor. Este capítulo es el corazón del relato, porque aquí queda claro que la historia no va de una sola frase cruel, sino de cómo esa frase se incrusta en una persona que ya venía herida y se convierte en una regla silenciosa que ordena toda su vida. La maternidad de Verónica Castro no comenzó con una red de apoyo, ni con promesas compartidas. Comenzó con una decisión silenciosa: hacerlo todo sola. Con el nacimiento de Cristian Castro, la vida se organizó alrededor de una sola certeza: no habría relevo. No hubo turnos, no hubo respaldo económico estable, ni una figura paterna presente. Hubo trabajo constante, noches sin descanso y la responsabilidad absoluta de cada elección. Mientras la carrera exigía tiempo, energía y exposición, la maternidad pedía lo mismo, pero sin aplausos. Y Verónica respondió como había aprendido desde niña, cargando sin quejarse. Cada fiebre de madrugada, cada decisión urgente, cada gasto imprevisto se resolvía en soledad, con la presión de no fallar porque no había margen para caer. Esa doble jornada, escenario de día, crianza de noche, fue construyendo una normalidad agotadora, donde el sacrificio se volvió rutina. No se trataba solo de criar, se trataba de proteger, de compensar ausencias, de sostener un mundo completo para que su hijo no sintiera el abandono que ella había vivido. Y en ese intento, Verónica fue postergando todo lo demás: vínculos, descanso, límites. La maternidad en soledad reforzó una idea peligrosa que ya venía de antes:
El amor se demuestra dando más incluso cuando ya no queda nada. A los ojos del público, ella era éxito, sonrisa y fortaleza. Puertas adentro, era una mujer administrando cansancio y culpa, convencida de que pedir ayuda equivalía a fracasar. Este capítulo es esencial porque desmonta el mito de que la crianza sin apoyo no solo agota el cuerpo, también moldea la mente. Cuando alguien se acostumbra a ser imprescindible, aprende a desaparecer como persona. Y así, mientras el hijo crecía y la fama avanzaba, Verónica consolidaba un rol que lo acompañaría por décadas, el de sostenerlo todo sin permiso para caerse. La maternidad, que debía ser un espacio de cuidado compartido, se convirtió en otra prueba de resistencia, otra capa de silencio, otra promesa íntima de aguantar pase lo que pase, incluso cuando el precio fuera ella misma. Con el tiempo, el nombre de Verónica Castro dejó de ser una promesa y se convirtió en un fenómeno. Las telenovelas cruzaron fronteras, los programas llenaron horarios estelares y su rostro se volvió familiar en países donde ni siquiera hablaban su idioma. El éxito fue masivo, innegable y aparentemente completo. Contratos, aplausos, giras, reconocimiento internacional. Desde afuera parecía que todo había valido la pena, pero mientras la vida privada seguía avanzando en silencio, con las mismas carencias emocionales de siempre, la fama no corrigió la soledad, solo la maquilló. Al terminar las grabaciones, los estudios quedaban vacíos y el ruido se apagaba. Regresaba la misma rutina de siempre. Una casa sin compañía adulta, decisiones tomadas en soledad y la sensación constante de estar sosteniéndolo todo sin apoyo real. El contraste era brutal, multitudes gritando su nombre mientras ella seguía resolviendo su vida como si nadie más pudiera ayudar. En ese periodo, las relaciones afectivas tampoco trajeron estabilidad. Según lo que tú compartiste, aparecieron vínculos que prometían contención y terminaron confirmando el mismo patrón. Hombres que tomaban, se acomodaban y se iban, dejando más desgaste que compañía. Y aún así, Verónica seguía adelante, porque detenerse no era una opción que conociera. El éxito se volvió una obligación. No podía fallar, no podía decepcionar, no podía mostrar cansancio. Cada logro reforzaba una idea peligrosa. Mientras más das, más vales. Y así el vacío personal quedó relegado a un segundo plano, cubierto por trabajo y sonrisas públicas. Este capítulo es clave porque desmonta el mito de que el triunfo cura las heridas del origen. No lo hace. El aplauso no sustituye el cuidado, ni la riqueza repara la ausencia emocional. Verónica alcanzó todo lo que muchos sueñan, pero lo hizo cargando el mismo peso interno que arrastraba desde niña. Y ese vacío, ignorado durante años, no desapareció con la fama, se acumuló, esperando el momento en que el cuerpo, la mente o la vida misma dijeran basta. Hay un punto de quiebre donde el cuerpo dice lo que la mente lleva años callando. Y para Verónica Castro ese punto llegó en un espectáculo en vivo. La escena es conocida porque quedó registrada en video. Una entrada diseñada para deslumbrar, luces, ruido, adrenalina y una decisión de producción que priorizó impacto sobre seguridad. El resultado fue un accidente que en segundos cambió su vida física para siempre. Lo más perturbador no es solo la caída, ni el golpe, sino lo que vino después. Aún lastimada, Verónica regresó al escenario y continuó el programa como si nada hubiera pasado, sonriendo, conduciendo, cumpliendo. Ese gesto resume décadas de aprendizaje. El show debe continuar, el dolor se oculta, el profesionalismo va primero. Durante años, el público no supo el precio real de esa noche. Fue mucho tiempo después, cuando ella misma habló de cirugías, de cervicales sustituidas, de partes del cuerpo reconstruidas con titanio y de un dolor crónico que se volvió compañero diario. No fue una lesión menor ni pasajera, fue una transformación profunda del cuerpo, una factura física por una entrada espectacular que duró minutos y dejó secuelas de por vida. Y aún así, no hubo reclamos públicos, no hubo exigencias ni demandas visibles. Verónica cargó también con esto en silencio, como había cargado con todo lo anterior. Este capítulo no busca señalar culpables, busca mostrar un patrón. Una mujer que siempre pone su cuerpo al servicio de los demás, incluso cuando ese cuerpo ya está al límite. El accidente no solo rompió huesos, rompió la ilusión de invulnerabilidad.
Desde ese momento cada movimiento tuvo un costo, cada jornada implicó esfuerzo extra, cada día se vivió con dolor invisible. Y sin embargo, hacia afuera, la imagen seguía intacta. La estrella seguía de pie, aunque por dentro estuviera sostenida por metal. Esta revelación es clave, porque conecta todo lo anterior con lo que vendrá después. Un cuerpo herido, una mente agotada y una vida que había aprendido a normalizar el sufrimiento como parte del trabajo y del amor. Aquí el precio de aguantar deja de ser simbólico y se vuelve físico, irreversible y profundamente humano. Después del accidente que dejó huella en su cuerpo, el clima dentro de la familia ya no era el mismo, y la convivencia empezó a cargarse de silencios, reproches y lealtades cruzadas. Verónica Castro seguía intentando sostener la unidad, pero el desgaste acumulado se notaba, especialmente en la relación con su hijo adulto, Cristian Castro, atravesando conflictos personales y de pareja que tensaban aún más el ambiente. Las fricciones con su entonces esposa, las discusiones familiares y la sensación de estar todos caminando sobre terreno frágil convirtieron cada encuentro en una posible explosión. Nadie habla de un momento exacto que lo explique todo, porque no lo hay. Lo que existe es una suma de roces, palabras maldichas, heridas viejas que nunca cerraron y una dinámica donde Verónica intentaba mediar sin imponerse, proteger sin confrontar, evitar el escándalo a cualquier precio. Ese intento permanente de amortiguar los golpes terminó por acumular presión. En una casa donde el dolor físico convivía con el emocional, donde el pasado pesaba más que el presente y donde los límites nunca estuvieron claros, la tensión se volvió inevitable. Verónica, fiel a su patrón, priorizó la paz aparente por encima de la conversación incómoda, convencida de que el conflicto abierto solo traería más daño. Pero cuando las emociones se contienen demasiado tiempo, no desaparecen, se transforman. Este capítulo es el preludio de lo que vendrá, porque aquí se entiende que el episodio posterior no surge de la nada, sino de un entramado de relaciones deterioradas, cansancio extremo y roles invertidos. Una madre que había dado todo y seguía dando, un hijo cargando sus propias frustraciones, una familia sin herramientas para procesar el choque entre amor, dependencia y resentimiento. La tensión no estalló de golpe, se fue gestando en silencio, día tras día, hasta que el equilibrio frágil se rompió. Y cuando eso ocurre en un entorno donde nadie sabe pedir ayuda ni poner límites, el resultado nunca es leve. Aquí termina la calma aparente y comienza el punto más oscuro de la historia, el momento que cambiaría para siempre la relación entre madre e hijo y marcaría el rumbo de todo lo que vendrá. Este es el punto más incómodo de toda la historia, porque aquí las palabras se contradicen y la verdad se fragmenta. En 2008, Cristian Castro aparece en televisión y reconoce haber agredido a su madre. No habla en condicional ni deja espacio a la duda. Lo dice frente a cámaras, con su propia voz. Esa confesión marca un antes y un después, porque una vez que algo así se dice públicamente, ya no puede desoírse. Sin embargo, con el paso de los años, el relato empieza a mutar. Primero se minimiza, luego se suaviza, después se redefine hasta llegar a una negación casi total. Ya no fueron golpes, luego no pasó nada grave, luego nunca ocurrió. El mismo hecho, contado de formas incompatibles según el momento y el contexto. Y entonces entra una tercera voz aún más perturbadora. Yolanda Andrade, persona cercana a Verónica Castro durante años, asegura una versión distinta y más grave, afirmando que hubo violencia mayor y hospitalización. 3 narrativas, 3 niveles de gravedad y una sola certeza. No pueden ser todas verdad al mismo tiempo. En medio de ese choque de versiones hay alguien que decide no hablar, no aclarar y no desmentir con fuerza. Verónica. Su silencio no es neutral, es coherente con toda su historia. Callar para proteger, minimizar para evitar el escándalo, absorber el golpe para que otros no caigan. Este capítulo no busca determinar culpables legales, busca exponer algo más profundo. Cómo la verdad se vuelve flexible cuando hay poder, miedo y vínculos familiares de por medio. Porque cuando una madre elige el silencio frente a versiones que la lastiman, no siempre lo hace por debilidad, muchas veces lo hace por amor malentendido. Aquí la revelación no es solo la contradicción de los relatos, sino el costo humano de esa contradicción. Mientras los discursos se acomodan, el daño permanece.
Y ese daño, aunque se intente borrar con nuevas palabras, sigue pesando sobre una mujer que aprendió desde niña que proteger a otros será más importante que protegerse a sí misma. Después del ruido mediático, de las versiones enfrentadas y del retiro silencioso, llega la etapa más difícil de explicar porque ocurre lejos de cámaras y aplausos, el aislamiento. Verónica se aparta, reduce contactos, se encierra en un espacio cada vez más pequeño, no solo físico, sino emocional. La muerte de su madre marca un quiebre definitivo. Esa pérdida no es una más, es la caída del último pilar. Su madre no era solo familia, era refugio, memoria, validación, la única persona que conocía la historia completa sin adornos ni máscaras. Con ella se iba la última razón para seguir fingiendo fortaleza. El duelo no se procesa en público, se vive en silencio. Y en ese silencio empiezan a aparecer señales inquietantes. Según la fuente citada en tu transcripción, Verónica se vuelve desconfiada. Teme que la busquen por interés, se distancia de hijos, nietos y círculos cercanos. No es frialdad, es cansancio acumulado. Es la consecuencia de una vida entera dando sin recibir contención real. Y entonces aparece la frase que estremece y que da sentido a todo el recorrido. Habría confesado que ya no desea vivir, no como amenaza ni espectáculo, sino como agotamiento profundo. No es querer morir, es no querer seguir cargando. Este capítulo no acusa ni dramatiza. Observa el punto límite al que puede llegar alguien que nunca se permitió caer. El aislamiento no surge de la nada. Es una defensa tardía frente a un mundo que siempre exigió más. El duelo no es solo por la madre, es por la vida que no fue, por la niña que no pudo ser y por la mujer que siempre quedó en segundo plano. Y el límite no es un escándalo final, es un susurro peligroso que aparece cuando ya no queda energía para seguir sosteniendo a todos. Este cierre no busca morbo, busca dejar una advertencia clara. Cuando alguien pasa toda su vida protegiendo a otros, llega un momento en que el cuerpo y la mente dicen basta. Y escuchar ese basta a tiempo puede ser la diferencia entre salvar una vida o llegar demasiado tarde. Después de recorrer toda esta historia, queda claro que no estamos hablando solo de fama, escándalos o titulares, sino de una vida marcada por el sacrificio constante y el silencio constante. La historia de Verónica nos obliga a mirar más allá del personaje público y a preguntarnos cuántas personas, especialmente mujeres, han cargado durante años sin que nadie las mire de verdad. No para juzgar, no para señalar, sino para entender hasta dónde puede llegar alguien que aprendió demasiado temprano a aguantarlo todo. Si este video te hizo reflexionar, si te removió algo por dentro o te hizo pensar en alguien cercano, entonces ya cumplió su propósito. Ahora dime tú, ¿qué opinión te dejó esta historia? ¿Qué parte te impactó más? ¿Crees que el silencio protege o termina destruyendo? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale like al video. Eso ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más personas que también necesitan escucharlas. Antes de irte, quédate y mira el video que está apareciendo ahora en pantalla, porque es todavía más intenso, más revelador y más apasionante que este, y conecta directamente con todo lo que acabas de ver. Nos vemos ahí.